Hola, bienvenidos a todos. Estoy muy contento de ver todo el mundo de nuevo y pues también felicito a los que van a verlo por el YouTube. Y bueno, bienvenidos a nuestro programa de viernes. Esta semana nos va a presentar un tema, José Antonio, bastante interesante. Nos va a hablar sobre la deuda y la fortuna celestial. Y es un tema bastante, importante para nosotros, pienso yo, que las deudas, el efecto de las deudas y la influencia de la fortuna celestial. Y yo estoy esperando con mucha ilusión para oír. Y después pues tendremos nuestra tertulia y espero que en el futuro incluso los que van a ver esto por los medios podrán participar. Espero, pero todavía no hemos llegado ahí. Estamos mejorando nuestros aparatos poco a poco hasta que podamos tener este programa más interactivo con los que nos van a ver por los medios. Bueno, sin más preámbulos, pues paso el micrófono a José Antonio para que nos presente ese tema de hoy. José Antonio. Muy bien, muchas gracias, hermano Robert. Buenas tardes, bienvenidos a todos los que estamos hoy presentes, los habituales. Freddy, bienvenido. Gracias. Robert, gracias. Bueno, tenemos otros invitados que participarán también. Y bueno, bien, como ha comentado Robert, el tema de hoy es un tema interesante, importante, profundo, necesario conocerlo, entenderlo y ver realmente cómo lo estamos aplicando, ¿no?, en el día a día de nuestra vida, como son las deudas espirituales y la fortuna celestial. Entonces, hoy no me tocaba a mí hablar, sino Luis, pero por imprevisto no ha podido venir, así que lo que voy a hacer es simplemente improvisar. He orado, me he preparado en Tierra Santa, aquí muy cerquita, y bueno, dejaré que el Espíritu pueda hablar, y después, como tenemos la voz de la sabiduría, un hermano como Robert podrá pues añadir o complementar también, ¿no? Pues muy bien. Las deudas espirituales, cuando escuchamos o cuando pensamos acerca de ellas, pues muchas veces no tenemos esa comprensión, ¿no?, del significado real, ¿no? Entonces, las deudas espirituales simplemente son los pecados de nuestros antepasados, el karma que arrastramos del pasado, que están con nosotros, por tanto, somos responsables de resolverlos para, al mismo tiempo, liberar a nuestros antepasados. Porque ellos ya se marcharon, no tienen un cuerpo físico, entonces esas deudas hay que resolverlas aquí en la tierra. Y por eso nosotros tenemos esta responsabilidad, ¿no?, de las deudas, que no nos gusta cuando pensamos o cuando sentimos que tenemos algún tipo de pecado, ¿no? O si conocemos por nuestros abuelos o nuestros padres que nos hablan de cosas malas que han hecho pues antepasados, ¿no?, nuestros recientes, pues de alguna manera queremos como distanciarnos, como decir, nosotros no somos responsables, no tenemos nada que ver con eso, así que yo no voy a tomar cartas en el asunto, ¿no? Pero no podemos escapar de las deudas, no podemos escapar, ¿no? Están ahí. Y bueno, entonces estas deudas las venimos arrastrando desde el origen, desde el principio de la historia humana, con nuestros primeros antepasados humanos. Con la tragedia de la caída humana,
nos separamos de Dios y de la realidad espiritual y empezamos a relacionarnos con el Señor de la oscuridad, las tinieblas. Heredamos el pecado original y la naturaleza caída y todo ello terminó consolidándose en la soberanía del mal y el pecado que llegó a un nivel mundial cósmico. Cuando hablamos del mundo cósmico hablamos de la realidad espiritual de nuestros antepasados, ¿no? Bien, entonces, esta ha sido la historia, ¿no?, de la humanidad, la historia de la oscuridad y, por tanto, el mal y el pecado se ha ido acumulando y nosotros somos el fruto de esos conflictos, de esas guerras, de esos asesinatos, que no podemos escapar de ahí. Entonces, la primera deuda más importante que tenemos que resolver es el pecado original. El pecado original es que, ¿cómo decir? Es como que, imaginémonos que tenemos un aparato de radio o televisión y está desenchufada. Por supuesto que no vamos a ver imagen ni a escuchar sonido, ¿verdad? Pues nosotros estamos desconectados con la fuente universal, con el amor verdadero, con el Padre y la Madre Celestial. Entonces, no recibimos, no percibimos, no sentimos ese amor, ese fluir, ese amor universal en nosotros. Por tanto, no podemos transmitir, no podemos ser la expresión de esas características y de esas esencialidades de ese amor de Dios. Entonces, lo primero es conectarnos con esta fuente universal, con el Creador. Y la única manera es a través del Mesías. El Mesías que viene como el nuevo Adán. Porque el Mesías viene después de todo un proceso de trabajo de Dios, de su providencia, de la restauración, purificando precisamente todo ese linaje que fue manchado desde el principio de la historia humana para eliminar todas esas condiciones malas para que el mal no pueda tener posibilidad de atacar o acusar. Por eso el Mesías viene completamente purificado. Viene sin la mancha del pecado y sin la naturaleza caída. Es por eso que la primera cosa que tenemos que hacer es encontrar al Mesías y conectarnos al Mesías, injertarnos al nuevo linaje que inicia el Mesías en la tierra. Pero el Mesías no es Dios. El Mesías viene con esa conexión directa, vertical. El Mesías es un hombre nacido en la carne, de vientre de mujer, como Jesús o como el Señor de la segunda venida en nuestros días. Pero es diferente porque Él viene como el modelo, el patrón que hemos de seguir. Él viene a enseñarnos el camino que hemos de tomar para desconectarnos del mal y conectarnos de nuevo a Dios a través de Él como el mediador. Por eso se dice al mediador, el camino, la verdad y la vida, porque solamente es a través de Él que podemos cortar ese vínculo de sangre con el mal y empezar a sentir verdaderamente esa presencia y ese amor del Creador a través del Mesías. Al principio, muy poquito, pero poco a poco, a medida que entendamos el mecanismo para desconectarnos de esa naturaleza caída, haciendo nuestro trabajo, porque esto no es algo inmediato, esto no es una liberación automática, ¿no? Por recibir y aceptar al Mesías y seguirlo, no. Es un trabajo que tenemos que hacer, un esfuerzo, un camino de lucha, de sacrificio, de poner buenas condiciones. Bien, entonces, para poder eliminar esta mancha del pecado, tenemos que entender y separarnos de la naturaleza caída. La naturaleza caída se compone de 4 aspectos fundamentales, ¿vale? El primero de ellos lo podemos relacionar con el egoísmo, con el centrarlo todo en nuestro punto de vista, de forma egoísta, y no tener en cuenta el punto de vista general, que es el punto de vista de Dios, que busca el bien común.
Dios es el creador, es el Padre de la humanidad y Él nos ama y Él quiere salvarnos a todos de nuestra situación de miseria, infelicidad y sufrimiento. Este es el punto de vista general. Los seres humanos, nosotros somos los que hemos puesto las barreras, y por ello no vemos más allá, no vemos más allá de lo que nosotros pensamos que necesitamos y que queremos conseguir. El egoísmo, pues buscamos siempre lo mío, por lo mío, para lo mío. Es decir, aunque tenga que pisotear, aunque tenga que sacrificar a otras personas, pues voy a hacerlo con tal de conseguir mis objetivos, mis metas, sin importar en absoluto los problemas de la gente o la situación caótica, catastrófica por la que está pasando la humanidad. No tomo responsabilidad por los problemas reales, ¿no? Entonces, esto es el egoísmo. El egoísmo es buscar mi bienestar, mi confort, buscar el atesorar bienes y riquezas materiales, el dar rienda suelta a los deseos, los placeres del cuerpo, sin tomar responsabilidad por las consecuencias de nuestras acciones. Esto es el egoísmo. Bien, entonces, ¿esto cómo lo resolvemos? ¿Cómo nos separamos de este primer aspecto de la naturaleza caída para ir eliminando deudas espirituales? Pues es a través del amor verdadero, de tener una mente pública de pensar y tener sensibilidad por el pobre, el enfermo, el afligido, el que anda perdido por la vida. El dedicar nuestro tiempo y nuestra energía por transformar este mundo malo por un mundo mejor. Esto es la mente pública. No significa esto que vamos a dejar de lado nuestras necesidades individuales, que las tenemos porque vivimos en un mundo físico y tenemos necesidades básicas que cubrir, ¿verdad? Tenemos que comer, tenemos que descansar y necesitamos amor, necesitamos las relaciones, la socialización con otras personas. Pero esto no es lo principal, lo más importante, sino el buscar la paz, el buscar el equilibrio, la armonía, la belleza en el conjunto. Porque si el conjunto está bien, automáticamente el conjunto nos protege y nos ayudará a que nosotros podamos cumplir nuestro propósito individual, ¿no? Pero si pensamos primero en nosotros y nos olvidamos de los problemas generales, aunque nosotros estemos bien, no podemos obviar, no podemos separarnos de la influencia del mundo de fuera, nos va a afectar, ¿no? Pues bien, el segundo aspecto de la naturaleza caída que tenemos que confrontar y resolver para ir eliminando más deuda espiritual es la envidia. La envidia es abandonar nuestra posición, ¿no? No nos gusta estar en lo más bajo, no nos gusta limpiar, no nos gusta servir, no nos gusta porque nos sentimos infravalorados, sentimos que no recibimos suficiente amor y envidiamos al que tiene más fortuna espiritual, al que está mejor que nosotros, al que tiene más bendiciones, porque el que es al centro de atención, el que recibe más aplausos, el que recibe más abrazos o más mérito o más reconocimiento. Nosotros cuando estamos abajo, en la posición baja, pues de alguna manera nos vemos, es que tenemos un sentimiento de que estamos solos, ¿no? Como abandonados, ¿no? Entonces, eso es un sentimiento natural que podemos tener todos, ¿me entiendes? Pero para resolver este problema y aceptar la posición que nos corresponde, tenemos que estar agradecidos de lo que tenemos y lo que recibimos, y agradecidos de tener cerca a otras personas que son más bendecidos que nosotros. ¿Por qué? Porque si miramos estar cerca de esas personas que tienen mucha fortuna espiritual, y miramos de aprender a cómo atraer esa fortuna espiritual, vamos a mejorar nuestra situación.
nuestra situación puede mejorar. Puede mejorar. Entonces hay que estar agradecidos cuando encontramos personas que, pues mira, que las cosas les van bien en la vida, que tienen resultado y que, bueno, y que aparentan felicidad y alegría. Y nosotros igual nos podemos sentir que estamos absueltos, ¿cómo se dice? Estamos en un mar de problemática, ¿no? De estrés, de no saber cómo salir de esa situación oscura, ¿no?, en la que nos encontramos. Pues por eso tenemos que aceptar nuestra posición, ¿no?, y aprender a través de otras personas que están mejor que nosotros, ¿no? Recibirlo como una bendición del cielo, ¿no? Bien, el tercer aspecto de la naturaleza caída es la arrogancia. ¿Cómo se dice? El invertir el orden de las posiciones, ¿no? Con la arrogancia. La arrogancia de pensar que somos perfectos, de que no nos equivocamos, de que estamos más preparados y tenemos más experiencia que la persona que está arriba con la autoridad. Esto nos ha podido pasar alguna vez. Con alguien que nos han puesto, que nos tiene que enseñar o nos tiene que guiar, pero que nosotros nos hemos sentido que estamos más capacitados. Entonces, ¿qué pasa? Que nos cerramos nuestros oídos, nuestros ojos y nuestro corazón y no queremos escuchar, no queremos recibir nada de esa persona. No queremos recibir nada de esa persona y además miramos de desprestigiarlo, de hablar mal de esa persona a sus espaldas y miramos de destruir a esa persona, buscar la manera de eliminarlo, de quitarlo de esa posición para nosotros colocarnos. Y así invertimos el orden de las posiciones, ¿no? Por arrogancia. Quítate tú, me pongo yo. Ahí, quítate tú, para ponerme yo. Entonces, ¿esto cómo se resuelve? ¿O esto cómo se puede hacer para cambiar? Pues con humildad. Y esto nos cuesta a todos. La humildad es súper difícil, ¿no? La humildad a pesar de saber que tenemos dones, talentos, tenemos habilidades, pero que no tenemos la posición, la autoridad para guiar o para educar a la gente, sin embargo nosotros podemos aportar lo mejor de nosotros para complementar, para beneficiar al conjunto. La humildad es muy importante y aceptar la posición en la que estamos, ¿no? Para que haya armonía, para que haya belleza, para que no se genere un conflicto, ¿no? Esto es importante, para que las cosas vayan bien, para que haya resultado. Nosotros tenemos que ser humildes siempre y no pensar que lo sabemos todo. Esto le pasa hoy día a los jóvenes. A mis hijos, por ejemplo, ellos creen que tienen la solución a todo, porque hoy día vas a través de las redes sociales en YouTube y encuentras respuesta, solución a todo. Pero no es así, no es así, ¿no? Los mayores tienen más experiencia en la vida y te pueden dar un buen consejo, ¿no? Y te pueden guiar, realmente te pueden guiar para que no tropieces y para que no sufras, ¿vale? Entonces, el cuarto aspecto de la naturaleza caída, y ya termino ese primer aspecto, es la multiplicación del mal. La multiplicación del mal de acumular odio, resentimiento y buscar venganza contra el enemigo, contra aquella persona que nos injuria, nos persigue o que intenta quitarnos de medio. Entonces, multiplicamos el mal buscando aliados, personas que nos puedan ayudar para llevar a cabo nuestra venganza contra nuestros enemigos. De esa manera nosotros multiplicamos el mal. Multiplicamos el mal. ¿Para qué? Porque así sentimos que hacemos justicia. Hacemos justicia, ¿no? Nos han hecho daño y nosotros pues, nos justificamos diciendo que tenemos que ¿cómo se dice? Salvar nuestro honor, ¿no? Salvar el honor. ¿No? Ten cuidado conmigo. Ten cuidado conmigo. Así es. Entonces, ¿cómo podemos combatir o resolver este aspecto para ayudarnos a ir eliminando de nuestra mochila carga de esa deuda espiritual que arrastramos de nuestros antepasados? Pues es con arrepentimiento y perdón.
Tenemos que tener un corazón de arrepentimiento y de perdonar. De perdonar todo el mal que hemos hecho a otras personas. Porque nosotros podemos pensar que tenemos enemigos, que hay personas que nos odian o que desean hacernos el mal. Pero muchas veces no somos conscientes de que nosotros hemos generado ese resentimiento en esas personas, porque previamente hemos dañado sus sentimientos o su corazón, con algunas palabras o con algunas acciones. ¿Entiendes? Cuando tenemos enemigos es porque hay alguna razón de ser, de que nosotros hemos actuado mal previamente. Entonces, por eso tenemos que tener la actitud de arrepentimiento contra nuestros enemigos, porque algo habremos hecho. Nunca una persona tiene la razón. En una discusión de matrimonio, siempre buscamos justificarnos diciéndonos que tenemos la razón. A mí esto me ha pasado a mí, al principio, pero yo con el tiempo y la experiencia he aprendido que no puedo pensar así, que he de reconocer primero que yo me he equivocado, que yo he dañado a mi esposa para que mi esposa tuviera esa actitud conmigo, o que me gritara, o que me recriminara, o que me recordara cosas que yo he hecho mal, ¿no? Con razón. Entonces, perdonar y orar por nuestros enemigos, porque de esa manera tenemos una protección del buen mundo espiritual, los ángeles del Espíritu Santo. Si ponemos buenas condiciones y el arrepentimiento y el perdón son una de las mejores condiciones para movilizar todo ese mundo espiritual que está ahí, que lo vemos, para que la atmósfera se limpie a nuestro alrededor, para que nuestros enemigos nos puedan ver con otros ojos o con otro corazón. Porque cuando nosotros nos arrepentimos y oramos y pedimos perdón y cambiamos nuestra actitud hacia nuestros enemigos, eso es algo espiritual. Ellos lo perciben, ellos sienten que nosotros miramos de resolver el problema. Entonces a nuestros enemigos se les va ablandando el corazón y poco a poco vamos encontrando la manera de buscar paz, mejorar esa relación. Pues bien, estos son los 4 aspectos de la naturaleza caída que si los entendemos y si miramos de trabajarlos para resolverlos, no los vamos a solucionar de un día para otro. Esto nos puede llevar toda la vida. Pero es la forma más rápida y más segura de ir eliminando toda esa carga de deuda espiritual que no nos deja ser libres, no nos deja experimentar felicidad y alegría verdadera. Entonces, a medida que vayamos confrontando y resolviendo esa naturaleza caída, nos iremos sintiendo mejor con nosotros mismos y nuestra relación y nuestra situación cambiará en relación con los demás. Pues muchas gracias. Esta es la primera parte. Me gustaría después hacer una segunda parte, hablar de la fortuna espiritual, pero ahora podemos comentar y podemos dar nuestras opiniones. Bueno, pues muchas gracias, José Antonio. Es un tema bastante interesante porque es una experiencia, yo pienso que es universal. Es que todos vivimos esto, es la realidad del día a día. Y una de las cosas que habías dicho es los mayores que pueden aconsejar, y no solamente mayores por edad, pero mayores de experiencia, pues mayores por crecimiento espiritual, y no es tan fácil recibir consejos de personas con esta capacidad, porque hay una actitud de defenderse, que cuando intentas aconsejar a una persona y cuando esa persona realmente descubre el valor de tu consejo, pero le cuesta aceptar, empieza a funcionar el mecanismo de defenderse. Y una de las formas de defenderse que yo no soy como tú, ¿me entiendes? O tú tienes un pensamiento, yo tengo lo mío, pero empieza la forma de defenderse. Pero
Y eso es lo que hace muy difícil, pues a veces compartir con una persona y cuando te ponen en una situación que cada uno tiene su propio paso, hay que respetar el paso de cada uno, su proceso de crecimiento, porque es algo fundamental, la libertad de la persona, donde ni siquiera Dios puede intervenir. Es algo que Dios nos había creado así y Él mismo respeta esto y hay un código de no intervención. En nuestro pensamiento lo decimos la parte de responsabilidad humana, donde ni siquiera Dios puede intervenir allí. Entonces esto lo tenemos que siempre respetar. Incluso los mayores que aconsejan o los que saben más cuando dan consejo y cuando ven que hay una resistencia, hay que parar para respetar la independencia de esa persona. Pues yo pienso que es por eso que ha tardado mucho, como habías dicho, que Dios ha estado trabajando desde el principio de la historia humana, pero el tiempo es fundamental porque el ser humano no crece de un día para otro, no acepta la palabra de un día al otro. Entonces el tiempo es un factor muy importante en este proceso de crecimiento espiritual. Y bueno, en este punto yo veo la paciencia de Dios. Es que porque ha sido muchísimos años y muchas generaciones y con una paciencia esperando preparando gente para desarrollar esa sensibilidad, como dices tú, que finalmente es la persona con la capacidad mesiánica que puede venir con esos consejos y pues ayudarnos a ver más y a partir de ahí se va multiplicando y también no solamente existe una persona en esa posición, pero también la era en que vive esa persona es una era de despertar, ¿sabes? Entonces la gente que busca profundizarse en su comprensión de la vida parece que hay una onda en el aire, ¿sabes? Que la gente que interesa ese tema lo va captando. Es el mérito de la era, como decimos en nuestro pensamiento, decimos que es el mérito de la era, ¿no? Y mucha gente va despertando a esto, ¿no? Y otro punto que me gustó mucho es lo que heredamos de nuestros padres, ¿no? Esa es verdad. No podemos escapar. No podemos escapar. Todo el mundo le gusta la herencia del abuelo, sobre todo si es dinero. Así es, pero cuando se trata de... Lo otro no le gusta. Sí, el otro queremos cortar, no tengo nada que ver con eso, ¿sabes? Entonces todo el mal que ha hecho el abuelo, pues hoy ha muerto y lo ha llevado. No, lo ha dejado en el aire. Y la familia lo hereda, ¿sabes? Pero normalmente decimos, no queremos esta herencia del abuelo o de los abuelos, pero si tiene propiedad de dinero, sí, eso sí. Sí, quiero mi parte, Sí, quiero mi parte y empieza la familia a pelear, ¿sabes? Sí, estos son, sí, este es una buena foto del ser humano. Sí. ¿Alguien quiere comentar algo? Gracias, Robert. Bueno, yo tengo una pregunta, tengo dos preguntas. Si una persona en lecho de muerte pide perdón, ¿es perdonada de las culpas y ya se acabó? Y si no es perdonada, como ustedes decían, lo heredan los hijos y la descendencia. ¿Qué tiene que hacer esa descendencia para poder
para poder resarcir ese error que cometió la persona que falló, porque finalmente si en su lecho de muerte no, bueno, pide perdón pero no es perdonado, porque debe haber algo más, ¿no? Ustedes acaban de decir que eso queda en el aire y alguien tiene que heredar, y uno hereda tanto las cosas buenas como las malas, así como una herencia, ¿no? Todos queremos lo positivo, pero lo negativo no lo reconocemos. Entonces, esa es mi inquietud. Bueno, pues el principio es el mismo en el sentido físico como espiritual. Imagínate que una madre durante el embarazo no se cuida, y fuma y bebe y pues no se alimenta bien y el bebé nace mal. Él va a vivir toda la vida con la consecuencia. Entonces, en el sentido espiritual, si yo hago mal toda la vida, pero yo creo que en el momento de morir, antes de morir, quiero confesar y pedir perdón, pues está bien reconocer lo mal que uno ha hecho, pero la consecuencia queda. Sí. Ese no se borra automáticamente, la consecuencia queda. Y las cosas que no se ven tienen mucho más valor que las cosas que se ven. Y como no tenemos una sensibilidad espiritual, es decir, que no estamos despiertos tanto a las cosas que no se ven, las realidades que no se ven, no estamos conscientes tanto de ello, necesitamos verlos. Pero el afecto sigue, Y para liberarnos de esto, la otra parte de tu pregunta, tenemos que ser conscientes de el fallo que se había hecho y invertirlo. Es decir, hacer totalmente el contrario. Pero, como dice él, es el trabajo para los descendientes, porque lo heredamos, es verdad. Sí. Muchas veces, pues, los ancianos que conocen nuestros tatarabuelos o nuestros abuelos, nos ven y dicen, oye, tú pareces mucho a aquel difunto, ¿sabes? Pero no porque le parecemos físicamente, a veces físicamente también, es el comportamiento, la actitud, ¿sabes? Oye, este es igual como su tatarabuelo. ¿Es bueno o es un sinvergüenza o pero está ahí, sí, lo heredamos. Heredamos de nuestros antepasados no solamente nuestro aspecto físico, pero el aspecto que no se ve, lo heredamos. Y es nuestro trabajo rectificarlo. Sí, señor. Es así, esa es una realidad de la vida. ¿Sabes? Muy buena pregunta. ¿Alguien más? ¿Queréis hablar? ¿Comentar? ¿Quieres comentar algo? No, creo. Bueno, en esta que dice que somos los deudores, nacemos con deuda. Acércate al micrófono. En esto que dicen que somos los deudores, nacemos con deuda. Una deuda que nacemos primeramente con nuestros padres. Nacemos con Dios, nuestros padres, en la creación, todo eso, pero no somos conscientes mientras vamos creciendo. Es porque nadie ha descubierto esta situación, pero la verdad es que tenemos deudas. Y si tomamos en cuenta de que la deuda tenemos que pasar de este mundo rescatando la deuda y todo eso, entonces eso es algo muy interno, muy enraizado. Y tenemos que ser más conscientes en nuestra forma de actuar, de hablar, de decir las cosas unos ante otros.
y también lo más cercano que es la deuda con nuestros padres. Mientras vamos creciendo, ya nos estamos alejando de ellos, ya con nuestros caprichos, nuestras malas crianzas y todo eso, que eso tenemos como algo lo mejor, pero no somos conscientes de hacer las cosas como debe ser. Es porque no tenemos un sentido realmente espiritual. Sí, y muchas veces, en vez de ir liquidando algunas de estas deudas, como dice Susana, vamos aumentando, fallando en nuestras responsabilidades con los demás y acumulando más deudas. Así es. Entonces, muchas veces, por nuestras deudas, nuestros hijos crecen resentidos y van a vivir con ese resentimiento hasta que lo pueden superar. A decir, mira, porque papá o mamá o el abuelo no había hecho esto. Entonces, siempre vamos acumulando deudas, no solamente por comisión, pero también por omisión, por las cosas que no hacemos. Vamos acumulando deudas. Entonces, ese tema de deudas y fortuna espiritual es muy profundo porque es parte de nuestra existencia, que muchas veces no estamos conscientes de ello, pero es una realidad. Pues muy bien, muchas gracias por vuestros comentarios, por complementar. Siempre es bueno, me gusta, ¿no?, escuchar vuestras opiniones, ¿no?, vuestro punto de vista. Porque yo he hablado desde el corazón, he hablado por inspiración, pero seguramente que me habré equivocado en algo que he dicho. Por eso he insistido, ¿no?, y he enfatizado al principio que tenemos a Robert, que tiene más experiencia, más conocimiento acerca de la palabra, de las enseñanzas del principio divino. Tú me pones en el pedestal. Sí, bueno, él es mi padre espiritual, es el que me transmitió los principios, entonces para mí es importante, ¿no? Bien, entonces me gustaría continuar con la segunda parte, la fortuna espiritual. Entonces, la fortuna espiritual, esto nos gusta más, ¿verdad? La deuda ya es muy pesado, ¿no? Es algo que nos gusta, pues eso, tirarlo a papelera, ¿no?, y olvidarnos de que no existe. Pero la fortuna sí, porque suena como a riqueza, suena como, ¿no?, alegría, suena como, no sé, a felicidad, suena como a bendiciones, ¿no?, de todo tipo. Y esto sí que estamos dispuestos a recibirlo. Desgraciadamente, como hemos comentado aquí, lo que más abunda, lo que predomina, lo que hemos heredado, lo que pesa más en la balanza son las deudas. Las deudas porque, claro, somos el fruto de 6.000 años de historia de maldad y pecado. El mal se ha multiplicado por 1.000, mientras que la fortuna espiritual, pues es verdad que ha habido, a lo largo de la historia, ha habido luces, no ha sido todo sombras. Hemos tenido personas buenas, personas de fe, personas de buen corazón, personas que se han sacrificado por el bien común, personas que han servido y han cargado con la cruz de Dios en este mundo y han avanzado esa providencia para permitir finalmente la venida del nuevo Adán, del Mesías. Entonces, fortuna espiritual. Todos tenemos, al menos tenemos una fortuna espiritual. Es verdad que en algunas personas es más visible, destaca, no se puede esconder, ¿verdad? Que hemos conocido seguramente a alguien que percibimos inmediatamente que esa persona es especial, esa persona es diferente, que esa persona tiene algo que brilla, algo que es bueno, algo que ayuda
a que haya paz, a que haya armonía, a que haya unidad. ¿No os ha pasado nunca que habéis conocido a alguien que tiene ese espíritu, ¿no? Que cuando hace acto de presencia o cuando habla, te tranquiliza, te transmite paz, ¿no? Te sientes más relajado. Hay pocas personas, pero yo he conocido a algunas personas de estas. Pero todos tenemos en el fondo algún don, algún talento, alguna habilidad buena. Lo que pasa es que es pequeña y necesitamos con el tiempo ir desarrollándola, madurándola, ¿vale? A través de las buenas condiciones, como hemos dicho. ¿Vale? Entonces, hoy día la fortuna espiritual es la más grande que el ser humano haya podido ver y recibir en nuestros días. Es un privilegio el vivir en este tiempo, de esta sociedad. Hemos venido, todos por nuestra edad, hemos venido a este mundo y hemos podido ver la venida del Señor, de la segunda venida, la tercera Adán. Esta es la mayor bendición, es la mayor fortuna espiritual que la humanidad ha podido ver, igual que hace 2000 años en el tiempo de Jesús, que no lo reconocieron, lo apalearon y fueron responsables, en su conjunto, la nación de Israel, la gente preparada de Dios, de llevar a Jesús al matadero, de su crucifixión. En nuestro tiempo, también el Señor de la segunda venida ha recibido persecución, ¿no? Y también se le ha condenado y han intentado también eliminarlo, quitarlo del medio. Pero, sin embargo, Él ha traído también otra gran bendición. Aparte de su venida en la tierra, ha traído otra gran bendición que es la palabra de la verdad completa, la nueva expresión de la verdad, las enseñanzas del principio divino, que en esos encuentros a los viernes aquí intentamos compartir y estudiarla y profundizar y aprender los unos de los otros a través de nuestras propias experiencias de vida, de corazón. ¿Vale? Entonces, las enseñanzas del principio divino y después la bendición. Son 3 bendiciones y 3 gracias que en nuestro tiempo el ser humano puede recibir. Al Señor de la segunda venida, o a la nueva verdad de las enseñanzas del principio divino, y la bendición, que la bendición es el poder injertarnos al olivo verdadero. Es decir, lo que hablaba yo al principio, el poder enchufarnos de nuevo a la fuente, el poder percibir, el poder recibir, el poder sentir el amor de Dios a través del mediador, el camino, la verdad de la vida, el Señor de la segunda venida. ¿Vale? Entonces, bien, Robert aquí creo que es el mayor, si no me equivoco, ¿no? Quiero decir, yo conocí al Señor de la segunda venida, o a providencia, al trabajo de Dios en la tierra hace muchos años, pero Robert mucho más que yo. De hecho, yo encontré y conocí todo esto estando él en Barcelona, responsable de la comunidad de familias allí en Condal, ¿no? En el año, yo conocí en el año 94, pero si no me equivoco, tú en el año 76, 77, pues muchísimo más tiempo, Robert. Y bueno, para mí, cuando yo escuché las enseñanzas, el contenido de los 2 días del principio divino que me dio Robert, he de decir, sinceramente, que sentí que había encontrado lo que yo andaba buscando toda la vida. Yo andaba buscando realmente conocer la naturaleza del corazón de Dios y cuál es su relación con los seres humanos. El conocer y entender la naturaleza, la identidad del mal, para saber combatirla y superarla. Esta es la liberación que me dio conocer la palabra, la bendición, la gracia, la fortuna espiritual. Esto es lo que te da el principio divino. Y el principio divino es el juicio del fuego que habla el Apocalipsis, el juicio de la palabra. Es decir, la misma palabra es la que te va a enjuiciar. Y si tú rechazas, aunque en el fondo de tu corazón todos los que reciben y escuchan la nueva palabra de las enseñanzas del principio divino, no las pueden negar. No las pueden negar, porque es como encontrar la luz
más brillante, la luz, el amor más grande. Cuando tú encuentras el amor más grande, no quieres escapar de ese amor, porque sabes que es difícil. En este mundo es difícil sentir amor verdadero, ¿no? Entonces, han habido algunas personas que sí, que han rechazado esta bendición, esta gracia, por resentimiento o por malas experiencias con los líderes, con las personas que le han transmitido esta palabra, porque no daban la talla, no eran coherentes con lo que decían, lo que predicaban, porque después, claro, veían que vivían de forma distinta a la palabra. Pero esto también les ha pasado a los cristianos, ¿no? Muchos cristianos católicos, por ejemplo, se han resentido porque han visto que al cura o al sacerdote pues predicaba muy bien los domingos y después pues igual lo veías por ahí pues de putas y de borrachera, ¿no? Y claro, te preguntabas, bueno, ¿y esta persona qué clase de representante es esta persona? ¿Cómo puede transmitir la palabra del Evangelio? Pero claro, la persona no representa la palabra. La palabra es la palabra de Dios. Y esa persona que está ahí de representante simplemente es una persona que se puede equivocar, que no es perfecta, que tiene deudas espirituales, que no ha superado, no ha resuelto sus deudas espirituales, pero está como un instrumento de Dios para transmitir esa palabra. Entonces, nunca podemos juzgar o condenar a la persona que nos transmite la palabra, porque todos somos pecadores, no somos perfectos, ¿vale? Entonces, después, la bendición. Yo, lo he comentado muchas veces, no me quería casar por la mala experiencia con mis padres. Mis padres se casaron jóvenes, se separaron y mi padre desapareció y mi madre nos ingresó en un monasterio 10 años. Entonces yo recibí educación religiosa y después cuando salí de ese monasterio estuve buscando y probando en otros grupos religiosos y espirituales. Estaba buscando precisamente la verdad completa, estaba buscando realmente el propósito, la vida. ¿Por qué y para qué he venido aquí? ¿No? Y cómo experimentar felicidad y alegría verdadera. Pero esto yo no lo veía por ninguna parte. Entonces yo acepté ir por el camino del emparejamiento de la bendición. Me puse en manos de Dios. Confié en Dios. Y he de decir que Robert me ayudó en ese sentido mucho, porque él fue el que me inspiró y el que me animó, ¿no? Y el que me educó, preparándome para esa gran bendición, que no significa recibir la bendición, no significa la liberación inmediata o el entrar en el reino de los cielos o el resolver todas las deudas espirituales, como tú decías, Freddy. No, esto no es algo automático. Eso es un trabajo de restauración. Y la restauración implica sacrificio y muchas veces ir contracorriente. Es decir, dar un giro de 180 grados en tu vida, en tu forma de pensar, en tu forma de comportarte, en tu forma de relacionarte con la gente. Esto es lo que implica, ¿no? Que esto nos cuesta y no queremos hacerlo. No queremos hacerlo. Porque vemos que la mayoría sigue el camino de la sociedad, ¿no? El camino de las cosas fáciles, ¿no? Pero bueno, bien, entonces, la bendición es una gran fortuna espiritual, pero también es el campo de batalla, es una lucha frontal contra tus propias limitaciones, porque cuando tomamos la decisión del compromiso del matrimonio, esto implica que ya no estás solo, que hay otra persona que te va a acompañar por la eternidad y tu contraparte las dos naturalezas, masculina y femenina, son contrarias, pero se complementan, se necesitan para el propósito mayor de establecer la familia. Pero si tenemos deudas espirituales, vamos a tener problemas seguramente en la relación con nuestra pareja, vamos a tener limitaciones para aceptar, sacrificarnos, para aceptar, reconocer nuestros errores frente a nuestra pareja, el aceptar, el darnos, el entregarnos, el reconocer que nos equivocamos. Esto me ha pasado a mí, con mi mujer al principio, ¿no? Me ha pasado un poco, ¿no? Yo siempre
pensaba que tenía la razón y le recriminaba, pero al final he llegado a la conclusión de que no, que las dos partes tienen culpa y que tienes que entender qué es lo que has hecho mal, arrepentirte y después perdonar a la otra parte y así ayudar a la otra parte a que también pueda hacer una reflexión y reconocer que también se ha equivocado. Y esto es un trabajo de resolver esta relación de esposo-esposa. Todas las relaciones de amor que se perdieron con el proceso de la caída se tienen que resolver. Y aunque tú recibas la bendición del Mesías de injertarte en el olivo verdadero, significa que tienes un trabajo pendiente, un trabajo aún más difícil incluso, porque ya eres consciente de que ya no puedes hacer el mal, de que tienes que ser un ejemplo, un modelo, tienes que preparar el camino para que tus hijos lo puedan hacer mejor. Entonces, yo, cuando recibí la bendición, ya entendí que tenía que ponerme las pilas y tenía que empezar el camino de la restauración para combatir estos aspectos de la naturaleza caída, para mejorar mi relación con mi pareja y para que mis hijos no heredaran tanta carga o tantos pecados. Por supuesto que no me he restaurado y no me he limpiado completamente, ¿no? Y he pasado mucha carga a mis hijos, pero al menos he sido consciente, lo que hemos hablado, he sido consciente de todo ello y me he esforzado en cierta medida para ir descargando esa mochila de esas deudas para que la mochila de mis hijos sea menos pesada. Pues yo lo veo así. Yo lo veo que en nuestro tiempo hemos recibido 3 grandes bendiciones, fortuna espiritual, que nos pueden permitir el liberarnos y el ir superando toda esa carga espiritual. El Señor a la segunda venida, el recibirlo, el aceptarlo, la palabra de las enseñanzas del principio divino y la bendición. Esas 3 cosas son muy importantes. Pues muchas gracias por escuchar y si queréis decir algo. Sí, muchas gracias, José Antonio. Sí, la mayor fortuna de nuestro tiempo es estar vivo, la vida. La vida es un regalo, es un milagro de Dios. Y estar vivo es una gran fortuna y una gran bendición. Porque la vida, pues, empieza aquí, pero va a durar eternamente. Y empezamos un viaje en el universo que no sabemos dónde va a terminar. Pero para empezar este viaje o para continuarla, porque somos una extensión de los primeros antepasados. Entonces, pero cada vez se van añadiendo más gente, nacen nuevas conciencias, nuevos seres que tienen una existencia espiritual que no va a ser físico como con este cuerpo para vivir solamente en esta esfera física que necesita elementos de este mundo, pero continúa. Y vete a saber cuántos más mundos vamos a vivir. Y en el mundo, bueno, decimos mundo espiritual, pero yo pienso que va a ser más realidades que vamos a vivir. Entonces, la mayor fortuna es haber nacido, pienso yo, recibir la vida. Y todo esto expresa el amor del Creador, el amor de Dios, como decimos. Y cada uno hemos recibido esto. Y esto nos ayuda a valorar la vida en sí y entender la vida como una expresión del amor de Dios a cada individuo. Y cuando las cosas se ponen duras y alguien puede pensar, pues no siento el amor de Dios, solamente pensar en el hecho que está vivo es una gran expresión del amor de Dios. De eso nos olvidamos. Sí, ¿a que sí? Sí. Estar vivo, solamente estar vivo.
nuestra existencia. Porque todas las circunstancias que vivimos, pues lo podemos superar. Y muchas veces, pues, las situaciones que nos ponen nerviosos, y cuando vemos a alguien que está en una situación peor que nosotros, decimos, oye, pero este lo está llevando bien. Pues, y yo con lo mío, pues, estoy ya nervioso y no sé cómo llevar eso. El otro, sobre todo cuando vemos gente, es muy fácil para nosotros ver, entender esto cuando vemos gente que no tiene lo que tenemos. Y preguntamos, oye, pero viven así. Habíamos hecho un viaje a Sudán del Sur, uno de los países más pobres del mundo, y la verdad que yo personalmente vine de ahí agradecido por haber visto lo que vi, para apreciar más de todo lo que yo he recibido y dejar de quejarme, ¿sabes? sí, porque y la gente, a pesar de su situación, ellos viven con agradecimiento, te reciben con una bondad y te tratan con respeto y te dan el mejor que tienen. Y dice, fíjate, esa gente, mientras quejamos cuando no podemos comprar un nuevo zapato, Nos pasa porque vemos que el vecino tiene mejores zapatos que nosotros. Sí. Al vivir en este mundo, Sí. donde puedes tener de todo, Claro. con dinero, quiero decir. Así es, empezamos a quejarnos. Comparamos con Sí, comparamos. Sí, pero es cuando lo vamos a peor. un sitio, como tú dices, que Sí. está peor que nosotros, Sí. empezamos a agradecer. Es que muchos extranjeros vienen aquí y preguntan, pero ¿por qué quejan estos? ¿Por qué están quejándose? Es que tienen mucho más de lo que tenemos. Sí, es así. Es que esas pequeñas cosas, ¿no? Para ayudarnos a dar cuenta que el hecho de estar vivo es una gran bendición. Es una gran bendición de Dios. Y que no nos preocupemos de las circunstancias del día a día. Incluso si son situaciones que consideramos que son insoportables, pero se pasan y lo superamos. Sí, claro. Lo más importante es seguir el camino, seguir la vida, seguir viviendo y haciendo el bien. Es lo más importante. Y si es con Dios, es más fácil. Sí, porque es la única forma como de no acumular deudas y crear fortuna espiritual. Es la única forma. Seguir vivir haciendo el bien, nada más. Y a pesar de las circunstancias. Y así podemos ir eliminando deudas y creando más fortunas. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más? No sé. Vale. Pues nada, José Antonio, pues, ¿tú quieres decir? No, puedo. Sí, voy a decir 2 o 3 cositas así breves y ya concluimos. Y ya haces una conclusión última, ¿no, Robert? Para poder apagar el vídeo después. Pues bien, muchas gracias por estar aquí hoy. Esta también es una bendición del cielo. Estamos aquí no por casualidad, porque de alguna manera hemos sentido que teníamos que estar aquí y escuchar este mensaje, estas palabras, ¿no? Esta guía, esta dirección, esta inspiración, que aunque nosotros no seamos instrumentos perfectos, nadie lo es, pero miramos de dar lo mejor de nosotros y servir para que de alguna manera esta dirección nos pueda ayudar a ¿cómo se dice? A ser conscientes de que todavía es mucho el trabajo que tenemos que hacer en esta realidad física. Es un tiempo corto, precioso, pero, como decía Robert, después nos espera toda la eternidad, porque también somos seres espirituales. Y cuanto mejor vivamos esta vida
respetando las leyes y los principios del cielo, acumulando cuanta más fortuna espiritual posible, mejor será para nuestros hijos y mejor será para nosotros también cuando nos vayamos a la otra realidad. Porque la otra realidad no nos podemos llevar nada de este mundo físico. Las cosas materiales se quedan aquí. Pero nosotros iremos con nuestro espíritu, pero eso sí, nos iremos con la fortuna del amor que hayamos madurado y que hayamos aprendido. Entonces, cuanto más amor verdadero nos llevemos con nosotros, más fácil será nuestro camino de vida en el más allá. Porque con el amor podremos respirar bien allí, es decir, podremos movernos y podremos visitar todos los lugares y vernos con las personas que deseemos. Si no vamos con suficiente amor al otro mundo, pues nos sentiremos solos y que no podremos marcharnos de la realidad que hayamos creado. Porque en el mundo espiritual podemos crear las realidades que queramos, pero con el amor. Cuanto más amor, más realidades y más lugares podemos visitar. Entonces, aquí en el mundo físico, las realidades las creamos con nuestros pensamientos, nuestras ideas, con nuestros deseos. Entonces, a través de las acciones en nuestro cuerpo, ¿no? Nos esforzamos y trabajamos para llevar a cabo esas realidades aquí en el mundo físico. Pero en el mundo espiritual el mecanismo es distinto. Es a través del pensamiento y del amor. Pero si no llevamos amor suficiente, con el pensamiento, incluso con el pensamiento no podremos desplazarnos de la realidad que hayamos construido aquí en la Tierra. Será la misma realidad allí en el otro lado, en otro punto. Entonces, solamente enfatizar muchísimo en la realidad del peso de las cargas, de las deudas de nuestros antepasados, que son las nuestras ahora. Y de ser responsables por no acumular más deudas personales, porque ya son muchas las que llevamos. Imaginaros que si no somos conscientes de la carga que tenemos y además seguimos viviendo una vida en la dirección equivocada, sufriendo nosotros y haciendo sufrir a los demás, y no haciendo nada por mejorar la situación en el mundo, pues nuestra vida aquí va a ser un infierno. Aquí nuestra vida será un infierno, aunque busquemos justificaciones, ¿no? Pues decir, por ejemplo, yo, pues mira, tengo dinero, tengo casas, tengo coches, ¿no? Puedo ir aquí, allá, puedo tener las mujeres que quiera. Hay gente que piensa así, ¿no? Pero en el fondo no es feliz, esas personas no son felices. Esas personas se sienten solas. Aunque con el dinero puedan comprar todo, esas personas les falta lo más elemental, lo más importante, Robert. El sentirse amados y el amar realmente a otras personas. Porque si vivimos una vida egoísta, centrada en nosotros, no dejamos entrar a nadie en nuestra vida. No dejamos que nadie nos pueda querer. Y no amamos o no queremos a otras personas, porque tenemos el miedo de que nos van a quitar lo que hemos atesorado, lo que hemos acumulado. Por eso nos encerramos y vivimos con miedo, ¿no? De que me encierro aquí, vivo yo así, ¿no? Y no quiero saber nada de los demás, porque he sufrido muchísimo y me ha costado muchísimo hacer todas estas riquezas. Y no quiero que nadie me las quite. Pero claro, no nos damos cuenta de que estas cosas materiales son pasajeras, como nuestra vida aquí en la Tierra. Entonces, solamente decir que al menos reflexionemos y que recapacitemos y que antes de acostarnos cada noche pensar en lo que hemos dicho, en lo que hemos hecho y qué consecuencias eso ha producido hacia otras personas, ¿no? ¿Qué efecto hemos causado? Si hemos hecho correcto o hemos hecho cosas que han causado dolor o sufrimiento a otras personas. Si esto reflexionamos y somos conscientes de todas estas cosas y nos arrepentimos y miramos de mejorar al día siguiente y aprender de nuestros errores, pues, ¿no? Y especialmente buscar a aquellas personas que estén más elevadas en conciencia y espiritualmente,
como guías o maestros espirituales que nos puedan encaminar y nos puedan ¿no? marcar el camino que hemos de seguir. Claro, tenemos nuestra responsabilidad, pero tenemos que apoyarnos, ¿no? Tenemos muchas herramientas. Tenemos la oración, tenemos el arrepentimiento, tenemos la pareja, tenemos personas con más fortuna espiritual a nuestro alrededor. De todo ello tenemos que, estas herramientas, utilizarlas. Tenemos las enseñanzas del principio divino, tenemos todas estas cosas que nos pueden ayudar a limpiarnos, ¿no? Espiritualmente, a ser mejores personas, a llegar a amarnos a nosotros mismos, a ser orgullosos, ¿no? De nosotros mismos, de saber que estamos contribuyendo a que otras personas puedan beneficiarse, ¿no? De las cosas que hacemos. Pues muy bien, muchas gracias. Robert. Muchísimas gracias, José Antonio. Ha sido muy interesante el tema que has elegido para hoy. Y sí, antes que cerrar, solamente quiero comentar que la mejor herramienta que podemos desarrollar aquí en nuestra vida es la capacidad de amar. Es lo que nos va a facilitar llegar muy lejos en nuestra existencia aquí y en el más allá. Nuestra capacidad de amar. Y las circunstancias que vivimos aquí, pues, son experiencias para incrementar esta capacidad. Y pues muchas gracias por ese tema, José Antonio, y gracias a todos y a los que van a ver este vídeo a través de YouTube.